Bueno, ¿cómo surgió la idea de la peli? La idea surge hace ya un poquito más de 10 años, 2014. Yo quería contar una historia de universos paralelos. Arranqué por ahí, sabía que era, tiran una moneda y deciden con una moneda y se abren universos paralelos, no tiene nada más que eso. Empecé con una forma de cortometraje, le faltaba algo, le faltaba cuerpo, hasta que un día algo me hizo clic, me di cuenta de la parte emocional que faltaba y de ahí terminó siendo 100 y pico de páginas y tomó forma de largo. ¿Sos de Lanús o hay otro motivo por el cual elegiste ese lugar? Soy de Lanús, nací en Lanús, me crié en Lanús, jugué al básquet en el club Lanús toda la vida, familia hincha de Lanús, así que eso va a estar muy presente en la peli porque es parte de mi identidad. Bien. ¿Por qué te interesaban tanto los universos paralelos? ¿Tenías como, no sé, una pasión, una afición por la física? Siempre me gustó la ciencia ficción. Desde chico me crié leyendo cómics de DC, donde está muy presente el tema de tierras paralelas desde los 60, te diría. Entonces, nada, siempre me interesó este tipo de historias, me interesó el género y siempre quise contar ese tipo de historias. Bueno, ¿cómo va? Soy Valentín, los felicito por la película, la verdad es hermosa. Los personajes, todo me pareció buenísima. La pregunta va más del lado de cómo fue la elección de los personajes jóvenes, porque aporta como una frescura, es distinto, el lenguaje, todo, cómo se narra la historia. Y nada, la elección de los personajes y cómo pensaste aportarles esa comedia a la película que queda muy bien para las distintas historias. Gracias, primero. El tema de la edad de los personajes, siento que es una historia, bueno, la parte emocional está muy anclada en esa primera adultez saliendo de la adolescencia. Es algo que con personajes más grandes no podría haber funcionado. Y también me parece que, al menos hablando del mainstream de acá de Argentina, ese rango etario siempre está muy ligado a lo infanto-juvenil, del estilo, llamémosle Cris Morena, que fue quien popularizó esa banda, ¿no? Pero entonces me parecía que había otras historias para contar en otro género, no necesariamente más maduras, pero sí con otro tono. Y la comedia es algo que a mí me nace natural, o sea, cortar la seriedad con darte un momento de alivio, de hacerte o reír o de contracturarte, antes de clavar un poco el puñal, ¿no? Porque la película va de eso. Entonces, me parece que si la película no tiene eso, no tiene algo de comedia, termina siendo un bajón, realmente. ¿Cómo fue el proceso de rodaje? Bueno, primero que nada, antes de felicitarlos, me gustó mucho la película. Pero sí, les quería preguntar si tuvieron alguna dificultad durante el proceso de rodaje o alguna anécdota, algún momento divertido, algo que destaque de su trabajo. Voy a ser muy rápido con esto y después los dejo un poco a ustedes que cuenten del rodaje, pero no quiero dejar de mencionar que nosotros grabamos esta película en 2 semanas. De hecho fueron 10 días con un día en el medio interrumpiendo. Grabamos jornadas de 8 o 9 horas por día y hubiera sido absolutamente imposible con otro elenco que no sean ellos tres, que estaban ahí desde el minuto 0 hasta el último corte, sabiendo absolutamente todo lo que tenían que hacer, decir, sentir como los personajes lo hacían perfecto en todas las tomas, no tuvimos que tirar nada, así que no hay otra forma de hacer esta película que no era con ellos tres. Y ahora lo tengo un poco. Gracias. Bueno, hubiese sido imposible también sin director. Razones obvias. No, y sin Jere como director. Nada, fue muy divertido. Yo creo que también el texto proponía un juego que nosotros, al conocernos de antes y ser amigos, ya haber trabajado juntos, lo teníamos muy a mano. Entonces algo de eso fue un poco dejarse llevar.
Recién nos acordábamos de una anécdota que los chicos no se acuerdan, pero yo me recuerdo, que era que la escena que estamos por irnos al boliche, que es toda medio improvisada, cuando estamos tomando, los anteojos, no sé qué, Manu, el actor, digamos, se enteró que Carlos y yo fuimos al mismo secundario. Creo que está en la peli, la cara de Manu diciendo no, y con Carlos le decíamos sí, y fue como un momento de romper los personajes. Cuando están comiendo la pizza. Sí. Ahí, me acuerdo perfecto. Pero la pasamos muy bien, hacía mucho calor también. Mucho calor verano. También tuvimos la libertad necesaria y justa para poder jugar, para poder explorar cada uno su personaje, y eso también estuvo buenísimo, que nos diste ese lugar para poder hacerlo. Pero nos divertimos mucho, sobre todo eso. Creo que el condimento de hacer los tres juntos, Bajel y yo no nos conocíamos, creo que fue de las cosas que más me llevó también del proyecto. Sí, muy divertido y muy fácil, como qué mejor que actuar con amigos y con actores que también no solo son tus amigos, sino que también te entendés y tenés como una misma mirada. Y hablaba antes como de confiarle mucho la mirada, digo, no solo a Jerez, sino a Agus, a Manu, como el poder ir ayudándonos entre nosotros. Es re lindo, y confiar tanto en la mirada que tenés al lado es lo más, así que fue todo muy fácil. Y un poco están respondiendo ustedes lo que yo estaba pensando preguntar, pero pensaba en el tema de la dirección de actores. Si bien hay muchas películas argentinas que se hacen entre amigos, tenemos montones de ejemplos, acá ustedes de algún modo se adentraban en un tema resbaloso como es la ciencia ficción, y también ustedes eran amigos y todo eso, pero hay una naturalidad muy poco común, por lo menos en las cosas recientes que yo vengo viendo, ¿no? Y por eso digo, además hay una dirección de actores en particular, que no sé, ¿vos la hiciste? ¿Cómo es? Porque la naturalidad es muy creíble, no sé si me expreso con claridad. Me encantaría llevarme todo el crédito, en realidad no puedo. La verdad que son ellos. Fue muy fácil dirigirlos porque ellos tienen esa naturalidad, tienen ese talento para hacer que el diálogo fluya. Me gustaría creer que también el diálogo propone algo muy natural. Trato de no ser muy poético cuando hablan, no hacerlo como muy estructurado, pero sin duda aparte era necesaria la química entre ellos. Para mí era muy importante, sabiendo el poco tiempo que teníamos para hacer todo esto, que el elenco se conociera y que tuvieran una relación de amistad entre ellos, porque no teníamos tiempo de ensayar, no teníamos tiempo de prácticamente nada. Entonces, bueno, que venga con esa química ya de fábrica, digamos. Así que sí, es ellos. Fácil a la casa. Fue muy difícil cerrar, y después a los chicos, cuánto le pusieron de ustedes a la hora de ver el guión y armar los personajes, porque sí se sentía muy natural. No sabía que eran amigos de antes, pero se sentía esa onda. No sé cuánto de ustedes hay en los personajes. Arranque. Acá se está repitiendo. Nada, o sea, creo que uno siempre le pone cosas de uno del personaje, el cuerpo se hace, el cuerpo es el nuestro y habla por sí solo. Después creo que, no sé, Gigi, creo que hay algo de la sensibilidad que ella va encontrando, de verse a ella en situaciones también no muy gratas. Uno va creciendo y va aprendiendo y te vas viendo más de lejos y vas aprendiendo, así que creo que un poco todo eso. Por suerte no soy tan parecida, gracias a Dios. Pero sí, eso, y me parece que también la amistad que construimos nosotros y que se construyó ahí, eso sí. Y también la complicidad, y que creo que eso sí lo llevamos mucho a cabo en el set, y que ayudó un montón a construir una amistad verdadera, que por suerte también la tenemos por fuera, así que eso. No sé si contesté bien. Sí. Y creo también como que los colores son personas contradictorias y con todos sus matices, pero con personalidades muy marcadas los tres. Entonces hay algo de eso que fue como, por lo menos para mí, ir a buscar una parte mía, como bueno, a ver, sacar esto de acá.
Y creo que a lo largo del rodaje fuimos encontrando como, bueno, qué botones había que tocar para activar ciertas cosas. En mi caso siento que Olivia es bastante distinta a mí, tiene una inteligencia que yo claramente no tengo y además está en un momento de su vida muy particular y está en un estado muy particular que creo que por ahora como persona agustina no atravesé. Y eso fue un re desafío, muy divertido y muy difícil de encontrar sutilmente ese lugar, pero no es tanto mío. No, a mí también me pasa un poco que coincido también que cada personaje algún punto de encuentro con uno, de alguna manera hay. Yo creo que en mi caso Enzo maneja, me parece un pibe por momentos muy ingenuo y eso me parecía como muy divertido también de contar y a la vez no. Me copaba mucho esto de que también que rompe un poco con alguna lógica que su grupo, él tiene su grupo de amigas, no sabemos si tiene otro grupo o grupos por fuera, pero ellas dos son sus amigas y me gusta que en ningún momento de la peli tampoco se cae en un estereotipo de que quizás gusta de alguna y para mí eso está bueno, porque hay son hermanas y creo que es muy interesante también cómo cada ayuda a resolver un poco los conflictos y los procesos del otro. Porque cada uno tiene sus cosas. Es verdad que, como decías vos, que tiene por momentos, cada uno tiene su drama y sus cuestiones a resolver. Me divirtió mucho también que haber tenido la posibilidad de jugar un poco con la comedia y hacer. Nos reíamos haciéndolo y llevar como un poco a veces ese color para descontracturar algunas cosas. Para mí estuvo re bueno eso, porque también era algo que quizás laboralmente no me tocaba o no me venía tocando, así que eso me parece que estuvo muy bueno. Yo me había olvidado otro. ¿Me acordé? Creo que el más parecido de los tres es Manu, porque Manu como Enzo es un tipo muy gracioso. Así que creo que ahí es donde el más parecido al personaje. Y en cuanto al tema del guión y la dificultad de algo que se puede abrir mucho y terminar de encauzarlo sobre el final, de nuevo, yo soy tan fan del género y que uno ya arranca la escribiendo en cómo lo que está haciendo ahora, porque yo suelo escribir bastante en secuencia. Hay gente que arranca por el final, arranca por el medio, y yo como que escribo de principio a fin y ya voy plantando lo que yo creo que voy a hacer cuando termina. Es un poco lo que decías de no creer en las cerraduras. Digo, eso estaba plantado desde el principio como muy intencionalmente, porque yo sabía que iba a necesitar al final que eso pague de alguna manera. Y no fue tan difícil el tema de abrir universos, porque cada vez que se abría era algo que estaba muy anclado en el personaje. Entonces yo sabía dónde arrancaba el personaje y sabía dónde iba a terminar. Entonces sabía a dónde me tenía que ir para poder volver a retomar eso sobre el final. Lo estoy diciendo ahora como si hubiera sido súper fácil, no 10 años, pero sí todo fue muy intencional desde... tuve un par de instancias. La primera, yo este guión inicialmente tuvo dos versiones, una era más grande, tenía una versión en español y una versión en inglés. La versión en inglés la mandé a competir a un par de concursos de afuera, donde tuve feedback que me ayudó a encontrar un poco mejor las cosas que me faltaban. Después de todo eso, cuando ya dije, bueno, este es el guión que voy a preparar para la película, en el día a día, mi mujer Valentina, que andaba por el fondo, era como, toma páginas, decime, esto es gracioso, esto funciona, no entendés lo que puse ahí, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y finalmente, unas semanas antes del rodaje, leyó el guión y tuve una charla de 3 o 4 horas por teléfono con Fernando Castells, que tengo una buena relación, y
charlamos mucho del guión y algunas cositas que podían ajustarse acá y allá. No los conocía porque yo empiezo a escribir en 2014, entonces eran como personajes que yo tenía muy definidos cuando llegué a la instancia de, bueno, quién hace el personaje. Pero sí hubo pulidas y reescrituras que trabajamos con ellos en esas últimas 2 semanas antes del rodaje, donde yo ya los conocía más a ellos, ya sabía más había visto cosas. Bueno, los 3 actuaron en Mi Amigo Hormiga, que es una serie que coescribí con Diego Oria, donde yo vi el trabajo de ellos cuando estaba terminado, porque como se grabó en pandemia, no estuve en el set directamente, yo escribí en mi casa y después la vi en la tele. Y ahí hubo una pulida final como más para ciertas cosas que o les quedaban más cómodo a ellos, hablo de diálogos particulares, o basado en la química de ellos 3, que la veníamos viendo, se hicieron algún que otro ajuste. Pero realmente fueron cosas chiquitas sobre el final. Ale Sonido estaba escondido en uno de los baños y la microfonista parada arriba de un inodoro con la caña. A ese nivel hubo algunos desafíos por el tema de las locaciones, que eran lo que teníamos y eran lugares chiquitos, hacía mucho calor y demás. El calor, que no importa dónde estés, es tipo, bueno, el calor que puedes hacer. El calor, pero... En otro multiverso se grabó en invierno. Cagado de frío acá en Japón. Pero lo positivo de eso es que nosotros hacíamos 3 tomas, quiero decir, si no hubo ningún problema técnico, y las 3 yo las podía usar a ese nivel. Entonces, no, por suerte, se hizo ágil en ese sentido el rodaje. Teníamos trabajadas también algunas escenas bastante importantes, como la del baño, como la de ellos 3 cuando Olivia se va. Las teníamos leídas, trabajadas, habíamos ensayado, pero sí las habíamos charlado. Y algo de eso ya estábamos. Recontra, porque estuvo, o sea, hicimos una leída por Zoom, que la tenía grabada, el otro día la encontré, no me acordaba. Hicimos un ensayo con ellos 3 en una sala, tipo, charlando, y después nos tiramos a la peli. Pero mientras tomamos muchos cafés. Tomamos muchos cafés previos a la peli. También nosotras trabajamos con Daria, ¿verdad? Sí. Las 2 juntas. Sí, también. Y también eso como todo también relacionado a que cuando hay poco tiempo, el tiempo se tiene que aprovechar, entonces hay que llegar al set y a la hora de rodar con todas las cartas sobre la mesa y jugar, pero también porque hay que hacer un montón de cosas. Pero yo creo que también eso a veces es positivo porque es como ser cuando hay un poquito de presión, hay que, no presión de tienen que meterla, sino de que nada, es así. Sí, el tiempo. El tiempo hay que hacerlo. No te daba tiempo para irte, o sea, estabas ahí metido Exactamente. todo el tiempo. Y si había un break de 5 minutos para mover una luz, ya estaban ellos 3 con el guión en la mano, tipo así entre los 3, como repasando o buscándole una vuelta más. Así que sí, hay 3 o 4 cositas que aportaron varias cosas a la estructura de la peli y un poco al género. Coherence es como una referencia muy directa porque habla de un grupo de gato. Habla del gato. Claro. Un grupo de amigos es otra cosa completamente distinta, pero es un grupo de amigos, una noche, universos paralelos. Tiene como un poquito de eso. A nivel estructura, yo tomé mucho de referencia películas de Edgar Wright, sobre todo The World's End, El fin del mundo, porque viene con una cosa como muy personal y a la mitad de la película te dice, no, esto es una película de ciencia ficción y vamos para este lado. Entonces como que esa estructura está medio metida en la película. También pasa en un baño, cuando se rompe la cabeza de uno. También pasa en un baño, también pasa en un baño, tenés razón. ¿Me lo copié? Todo puede ser. Todo puede ser. Viajar por el mundo. En un multiverso ser una viajante que anda viajando y vive de lo que sea que le toque en cada país. A mí me gustaría levantar a Libertadores con la gente de también. No, pero ese sería. Digo, si
si el camino se bifurca por la actuación, digo, si la actuación es lo laboral me lleva hacia un lado y tengo que elegir algo, elijo eso. O una profesión rarísima, también tipo científico, explorar el fondo del mar, CONICET. estar en el CONICET, cosas así. De Racing. ¿Eh? De Racing. Sí, señor. Bueno, pero ya ganamos la Sudamericana. Bueno, pero hay que ganar más. Este es el objetivo, ese es el objetivo de nuestro año. A mí honestamente no se me ocurre, yo quiero creer que en 9 de cada 10 universos estoy haciendo esto. Estoy escribiendo películas, estoy poniendo una cámara para grabar películas, así que honestamente no se me ocurre para dónde disparar. Yo arqueóloga, o egiptóloga, es una profesión frustrada. Incluso hay un chiste en la película con Olivia que le dice que se fue por la historia, porque yo terminé estudiando historia, pero nunca ejercí, entonces me gusta pensar que en un universo paralelo descubro la tumba perdida de Cleopatra. Ahí va. Ya sabemos, como Libertadores. ¿En la vida? En la peli. En la peli. Ah, que se estrenen todos los cines de Argentina, Latinoamérica, Europa, Asia. Vamos a acercar el cinturón de Olivia. Después, si quieren, diversificamos. Que se estrenen todos los cines comerciales del país. Empezamos por ahí. Ok. Y que las plataformas se peleen. Después seguimos por ahí. No, yo creo que en esa línea, digo, lógicamente ese es el deseo más grande, pero para mí ya que no quiero que suene el cliché, pero ya que le guste a la gente y que algo le haya dejado, me parece que también es una linda oportunidad para abrir un poco el género en un mercado que quizás no solo que en general está parado, sino que es un género que tampoco es tan habitual en Argentina. Dar el mensaje de que se puede, que si hay ganas, si hay pasión, se puede hacer cine, hacer cosas de calidad. No dijimos tampoco que en el set nunca fuimos más de 25 personas, 30, que todos pusieron todo su amor, su dedicación esas 2 semanas, tanto como nosotros que estaban ahí, y eso, no sé, mucho más. Que la película llegue, que le llegue a la gente, que la puedan ver, que les guste. La verdad, mucho más que eso no puedo pedir. Netflix. Pero no, es eso. No podría. Sí, sí. Es que es muy muy inteligente técnicos. como persona. Yo tengo capacidad de aprender un texto. No, fue re difícil. Sí. Porque además de aprenderte de memoria el texto, así como el Ave María, hay que entender qué estás diciendo. Claro. Entonces, bueno, lo cagué a cafés. Tomamos muchos cafés, le hice 45.000 preguntas, qué quería decir, que entonces en qué línea de tiempo estaban. Pero me divierte mucho, siento muchísima admiración por la gente que puede estudiar eso. Aparte te salía súper natural. Ay, gracias. Divino te salió. Sí, gracias. No, sí, siento mucha admiración por los científicos, por la gente que se ocupa de estudiar las leyes del universo. Me parece increíble que puedan hacer eso y siento que me lo tomé con ese nivel de admiración el estudiar esto. Y fue como mi mentirita piadosa de ser científica por un rato. Entonces, nada, realmente conversamos mucho con Jere, le hice 1000 preguntas y debo tener armados, quizás lo llevo el jueves, muchísimos esquemas de, bueno, entonces en qué línea están, ok, y esto qué quiere decir. Claro. Vi todas las pelis de Refe, leí bastante, me compré un libro sobre física. Ahí anduve. Sí, porque no solamente lo tenés que decir, sino como decirlo, lo tenés que entender. Claro. De alguna manera lo tenés que entender. Sí, entender y después que tenga el sentido que tiene para el personaje eso.